¿Alguna vez sintió ese miedo frío y pegajoso cuando se dio cuenta de que todo a su alrededor era un decorado? No en una película, sino en la realidad. Mire a su alrededor ahora mismo. Observe los edificios que llaman patrimonio histórico. Nos han mentido toda la vida sobre quiénes somos y de dónde venimos. La historia oficial se resquebraja, y ese crujido lo oye cualquiera que haya estado alguna vez en un antiguo palacio o museo. Usted ha sido engañado, cruel y cínicamente. Y lo más irónico es que la prueba de esta grandiosa falsificación está a la vista de todos. Es tan obvio que nuestro cerebro simplemente se niega a percibirlo, protegiéndose de la disonancia cognitiva. Se trata de las camas, de los lechos diminutos, casi infantiles, de grandes reyes y emperadores que, según la leyenda, gobernaron la mitad del mundo. ¿Alguna vez se preguntó por qué en salones con techos de 5 o incluso 6 metros de altura, donde las puertas se elevan a 4 metros, hay camas de solo 150 o 160 centímetros de largo? Esto no es simplemente un absurdo, es una prueba. Los historiadores, esos guardianes de la matriz oficial, nos alimentan con cuentos de que antes la gente era más baja. Nos dicen que la altura media de un hombre en el siglo XVII o XVIII apenas alcanzaba los 160 centímetros. Pero, permítame, si eran tan bajitos, ¿para qué querían puertas por las que puede entrar un jinete a caballo sin agachar la cabeza? ¿Para qué querían escalones de escaleras de tal altura que solo una persona con piernas de 1 metro o más de largo podría subir cómodamente? Aquí comienza lo más interesante. Intentan convencernos de la absurda teoría de que los reyes dormían sentados, supuestamente para que la sangre no se acumulara en la cabeza, o para no confundir al durmiente con un difunto, o para una mejor digestión. ¿En serio creen esta tontería? Imagínese a Luis XIV o a Pedro el Grande, personas que pasaban días en la silla de montar, en campañas militares, gobernando imperios gigantescos. Y este poderoso gobernante llega a su dormitorio y se atormenta toda la noche encorvado en un diván semisentado, como en la clase económica de una aerolínea de bajo coste. Esto contradice la fisiología. Cualquier organismo vivo necesita un descanso horizontal completo para dar recuperación de la columna vertebral. La versión de dormir sentado es un intento patético de los historiadores para explicar una inconsistencia que no pueden ocultar. Encendamos la lógica y dejemos a un lado los libros de texto escolares. La arquitectura es música congelada, pero también es ergonomía congelada. Cualquier edificio se construye para un consumidor específico. Si construye una caseta para un perro, hace la entrada del tamaño del perro. Si construye una casa para una persona de 1,80 m, hace una puerta de 2 metros, no de 4. Las puertas gigantes del Hermitage, Versalles, los palacios de Potsdam o Viena no son solo pompa y grandeza, son una necesidad funcional para quienes las construyeron. Estas puertas tienen manijas ubicadas a tal altura que una persona moderna, incluso alta, tiene que estirarse para abrirlas. Y ahora imagine al rey liliputiense de la versión oficial de la historia intentando alcanzar esa manija. Necesitaría una escalera. La conclusión que se impone es terrible, pero inevitable. Quienes vivieron en esos palacios en los siglos XVIII y XIX no los construyeron, simplemente los encontraron. Llegaron a las ruinas de una civilización más antigua, más desarrollada y, lo que es más importante, físicamente más grande. Nuestros antepasados, o aquellos a quienes se nos presenta como antepasados, eran una especie de ocupas. Se instalaron en los gigantescos salones vacíos, les hicieron una reforma, trajeron sus pequeños muebles, sus camas cortas y empezaron a jugar a la grandeza. Esto lo explica todo. Y el frío en esos enormes sacos de piedra que es imposible calentar con chimeneas normales. Y la ausencia de inodoros y alcantarillado normales en Versalles, aunque los sistemas de ingeniería del pasado, como los acueductos romanos, eran perfectos. Los nuevos dueños simplemente no sabían cómo usar las tecnologías de los gigantes y convirtieron los palacios en apestosos vertederos con molduras doradas. Mire las pinturas de artistas ruinistas como Piranesi o Hubert Robert.
Nos dicen que son fantasías. Pero, ¿por qué en estas fantasías pequeñas personas se afanan entre ruinas ciclópeas usando columnas gigantes como soporte para sus chozas? Esto no es una fantasía. Es una crónica documental de cómo los supervivientes de una catástrofe global asimilaron el legado de los titanes. Y esas mismas camas cortas son simplemente los muebles de los nuevos inquilinos. Personas pequeñas, débiles, que perdieron sus conocimientos, pero muy vanidosas, que se apropiaron de muros ajenos. Pero si los palacios no fueron construidos para nosotros, ¿para quién? ¿Quiénes eran estas criaturas de 3 o 4 metros de altura? ¿Y a dónde desaparecieron tan repentinamente que dejaron sus casas completamente intactas? La ciencia oficial guarda silencio, porque la respuesta a esta pregunta destruirá el fundamento del poder moderno. Porque si descubrimos que somos solo una civilización secundaria, viviendo sobre los escombros de los dioses, todo nuestro sistema político y religioso se derrumbará. Pero hay hechos que no se pueden ocultar, y no se trata solo de las puertas. Se trata de las tecnologías de procesamiento de piedra que no podemos replicar ni siquiera hoy con nuestros láseres y fresas de diamante. Dejemos las emociones a un lado y tomemos una calculadora. Las matemáticas son la única ciencia que es imposible sobornar o reescribir en favor de una dinastía reinante. Si miramos los datos oficiales sobre la construcción de esos mismos palacios con puertas de 4 metros, los números simplemente no cuadran. Nos dicen que San Petersburgo, esta ciudad de gigantes, fue construida desde cero sobre un pantano a principios del siglo XVIII. Imagine la escena. Miles de campesinos con lapti, armados con palas de madera y cinceles de cobre, creando la geometría perfecta de la Catedral de San Isaac. ¿Alguna vez ha intentado trabajar el granito con un cincel? El granito es una de las rocas más duras. Para desprender un trozo de él, se necesitan herramientas de acero de alta templabilidad que se desafilan cada media hora de trabajo. Y nos afirman que hombres analfabetos, alimentándose de pan y agua, tallaban columnas de cientos de toneladas con una forma cilíndrica perfecta, puliéndolas hasta un brillo de espejo. Tomemos la columna de Alejandro. Su peso es de más de 600 toneladas. 600.000 kilogramos de granito monolítico. La historia oficial afirma que este monumento fue tallado en la roca a mano, arrastrado y luego elevado e instalado sobre un pedestal en menos de 2 horas con la ayuda de un sistema de cuerdas y poleas de madera. Ingenieros y físicos que verificaron estos cálculos se echan las manos a la cabeza. Para levantar tal peso utilizando la tecnología del siglo XIX, se necesitaría tal cantidad de cuerdas que simplemente no cabrían en la plaza del palacio. Es más, la fuerza de fricción en las poleas de madera con tal carga las convertiría instantáneamente en carbones. Las cuerdas se romperían y las estructuras se harían añicos. Pero la columna sigue en pie. Y se mantiene perfectamente recta, sin estar sujeta por nada, manteniéndose solo por su propio peso y el ajuste perfecto de las superficies. Este es un nivel de precisión disponible hoy solo para máquinas de control numérico, pero de ninguna manera para una multitud de siervos. Esto nos lleva a una conclusión impactante. Los palacios y catedrales no fueron construidos con los métodos de los que se habla en los libros de texto. Vemos rastros de mecanizado. En los malecones de granito, en los zócalos de los edificios, en las columnas se aprecian huellas de sierras circulares, fresas y taladros de enorme diámetro. Mire atentamente los escalones del Hermitage o de los Atlantes. Allí no hay rastros de cincelado manual. Se trata de las tecnologías de procesamiento de piedra que no podemos replicar ni siquiera hoy con nuestros láseres y fresas de diamante. Dejemos las emociones a un lado y tomemos una calculadora. Las matemáticas son la única ciencia que es imposible sobornar o reescribir en favor de una dinastía reinante. Si miramos los datos oficiales sobre la construcción de esos mismos palacios con puertas de 4 metros, los números simplemente no cuadran. Nos dicen que San Petersburgo, esta ciudad de gigantes, fue construida desde cero sobre un pantano a principios del siglo XVIII. Imagine la escena. Miles de campesinos con lapti,
armados con palas de madera y cinceles de cobre, creando la geometría perfecta de la Catedral de San Isaac. ¿Alguna vez ha intentado trabajar el granito con un cincel? El granito es una de las rocas más duras. Para desprender un trozo de él, se necesitan herramientas de acero de alta templabilidad que se desafilan cada media hora de trabajo. Y nos afirman que hombres analfabetos, alimentándose de pan y agua, tallaban columnas de cientos de toneladas con una forma cilíndrica perfecta, puliéndolas hasta un brillo de espejo. Tomemos la columna de Alejandro. Su peso es de más de 600 toneladas. 600.000 kilogramos de granito monolítico. La historia oficial afirma que este monumento fue tallado en la roca a mano, arrastrado y luego elevado e instalado sobre un pedestal en menos de 2 horas con la ayuda de un sistema de cuerdas y poleas de madera. Ingenieros y físicos que verificaron estos cálculos se echan las manos a la cabeza. Para levantar tal peso, utilizando la tecnología del siglo XIX, se necesitaría tal cantidad de cuerdas que simplemente no cabrían en la plaza del palacio. Es más, la fuerza de fricción en las poleas de madera con tal carga las convertiría instantáneamente en carbones. Las cuerdas se romperían y las estructuras se harían añicos. Pero la columna sigue en pie y se mantiene perfectamente recta, sin estar sujeta por nada, manteniéndose solo por su propio peso y el ajuste perfecto de las superficies. Este es un nivel de precisión disponible hoy solo para máquinas de control numérico, pero de ninguna manera para una multitud de siervos. Esto nos lleva a una conclusión impactante. Los palacios y catedrales no fueron construidos con los métodos de los que se habla en los libros de texto. Vemos rastros de mecanizado. En los malecones de granito, en los zócalos de los edificios, en las columnas se aprecian huellas de sierras circulares, fresas y taladros de enorme diámetro. Mire atentamente los escalones del Hermitage o de los Atlantes. Allí no hay rastros de cincelado manual. Las camas cortas en los palacios son un símbolo de degradación. Es un marcador de que vivimos en un mundo post-apocalíptico, incluso sin darnos cuenta. Caminamos sobre las ruinas de una gran época, considerándolas nuestros logros, pero en realidad somos solo inquilinos que ni siquiera saben quién construyó esta casa. Pero si existió una civilización de gigantes con tecnologías superiores a las nuestras, y si ocurrió una catástrofe que los destruyó, ¿por qué se guarda silencio al respecto? ¿Por qué los historiadores defienden con tanta vehemencia la versión de los campesinos con lapti y la capa cultural? La respuesta reside en la naturaleza misma de la catástrofe y en quién llegó al poder después de ella. La historia no es una ciencia sobre el pasado, es un arma dirigida a su conciencia en el presente. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y para mantener el poder sobre vastos territorios y riquezas apropiadas, a los nuevos amos del mundo les tocó cometer el crimen más grandioso: borrar la memoria de toda la humanidad. ¿Alguna vez se preguntó por qué la cronología oficial es tan confusa y contradictoria? ¿Por qué los siglos oscuros se extendieron durante siglos sin ningún progreso y luego de repente una explosión? El Renacimiento, la Revolución Industrial, los rascacielos. La respuesta es simple. No hubo siglos oscuros. Hubo una pausa insertada artificialmente, un tiempo fantasma, diseñado para alargar la historia y ocultar el hecho de que la antigüedad fue hace muy poco. Observe atentamente los grabados antiguos, monedas y documentos de los siglos XVII o incluso XVIII. Preste atención a la escritura de las fechas. Muy a menudo, antes de los números, aparece la letra latina I o J. Por ejemplo, el año se designa como I700 o J700. Nos dicen que es simplemente un 1 escrito con caligrafía, pero investigadores alternativos señalan lo obvio. Es una abreviatura de Jesús o Jesús. Es decir, los eventos no ocurrieron en el año 1700, sino en el año 700 desde el nacimiento de Cristo. Con un hábil movimiento de pluma,
La letra se transformó en el número 1 y la historia de la humanidad envejeció instantáneamente 1000 años. ¿Para qué era necesario esto? Para relegar a los verdaderos constructores de pirámides, acueductos y fortalezas estelares a la profunda antigüedad. Para decirnos, esto no lo construyeron sus abuelos. Esto lo construyeron los míticos antiguos griegos y romanos hace miles de años. Así se rompe la conexión entre generaciones. Así olvidamos quiénes somos. Pero la prueba más importante del engaño son los mapas. Los mapas no mienten si se sabe dónde mirar. Abra la primera edición de la Enciclopedia Británica del año 1771. Se trata de las tecnologías de procesamiento de piedra que no podemos replicar ni siquiera hoy con nuestros láseres y fresas de diamante. Dejemos las emociones a un lado y tomemos una calculadora. Las matemáticas son la única ciencia que es imposible sobornar o reescribir en favor de una dinastía reinante. Si miramos los datos oficiales sobre la construcción de esos mismos palacios con puertas de 4 metros, los números simplemente no cuadran. Nos dicen que San Petersburgo, esta ciudad de gigantes, fue construida desde cero sobre un pantano a principios del siglo XVIII. Imagine la escena. Miles de campesinos con lapti, armados con palas de madera y cinceles de cobre, creando la geometría perfecta de la Catedral de San Isaac. ¿Alguna vez ha intentado trabajar el granito con un cincel? El granito es una de las rocas más duras. Para desprender un trozo de él se necesitan herramientas de acero de alta templabilidad que se desafilan cada media hora de trabajo. Y nos afirman que hombres analfabetos, alimentándose de pan y agua, tallaban columnas de cientos de toneladas con una forma cilíndrica perfecta, puliéndolas hasta un brillo de espejo. Tomemos la columna de Alejandro. Su peso es de más de 600 toneladas, 600.000 kilogramos de granito monolítico. La historia oficial afirma que este monumento fue tallado en la roca a mano, arrastrado y luego elevado e instalado sobre un pedestal en menos de 2 horas con la ayuda de un sistema de cuerdas y poleas de madera. Ingenieros y físicos que verificaron estos cálculos se echan las manos a la cabeza. Para levantar tal peso utilizando la tecnología del siglo XIX, se necesitaría tal cantidad de cuerdas que simplemente no cabrían en la plaza del palacio. Es más, la fuerza de fricción en las poleas de madera con tal carga las convertiría instantáneamente en carbones. Las cuerdas se romperían y las estructuras se harían añicos. Pero la columna sigue en pie y se mantiene perfectamente recta, sin estar sujeta por nada, manteniéndose solo por su propio peso y el ajuste perfecto de las superficies. Este es un nivel de precisión disponible hoy solo para máquinas de control numérico, pero de ninguna manera para una multitud de siervos. Esto nos lleva a una conclusión impactante. Los palacios y catedrales no fueron construidos con los métodos de los que se habla en los libros de texto. Vemos rastros de mecanizado. En los malecones de granito, en los zócalos de los edificios, en las columnas se aprecian huellas de sierras circulares, fresas y taladros de enorme diámetro. Mire atentamente los escalones del Hermitage o de los Atlantes. Allí no hay rastros de cincelado manual. En Sydney y Melbourne se alzan edificios grandiosos que, según la versión oficial, fueron construidos por convictos inmediatamente después de su desembarco. ¿En serio? Presos, exiliados al fin del mundo, lo primero que hacen es erigir oficinas de correos y parlamentos con columnas corintias y complejísimas molduras. No. Simplemente ocuparon ciudades vacías. Esto es un asalto inmobiliario global de una civilización desaparecida. Vivimos en un mundo que no nos pertenece. Las autoridades conocen la verdad. Saben que su legitimidad pende de un hilo. Si la gente se entera de que todos los estados modernos son, en esencia, saqueadores de las ruinas de Tartaria, surgirá la pregunta: ¿y quién les dio el derecho a gobernarnos? Por eso mantienen el mito del desarrollo gradual desde el mono hasta el iPhone. Pero la verdad se abre paso. El suelo bajo nuestros pies
está literalmente plagado de huesos y artefactos que no encajan en la teoría de Darwin y la cronología de Scaliger. Pero lo más terrible no está en el pasado. Lo más terrible es que la catástrofe que destruyó a los gigantes y a Tartaria no fue accidental. Fue una limpieza planificada. Y al parecer, este proceso es cíclico. Hablemos de cómo cambió exactamente la población, de dónde vinieron las personas que no recuerdan su parentesco y por qué la arcilla que cubrió las ciudades tiene una composición tan extraña. ¿Está preparado para conocer la verdad sobre cómo nos convirtieron en biomasa obediente? Hemos llegado a la parte más sombría y físicamente perceptible de nuestra investigación. Si los hechos anteriores podían atribuirse a errores de los historiadores o a peculiaridades de la moda arquitectónica, la tierra bajo nuestros pies no sabe mentir, en el sentido literal de la palabra. Salga a la calle, tome una pala y cabe en cualquier centro histórico de cualquier ciudad del mundo, ya sea Moscú, Kazán, Praga o Roma. ¿Qué verá? Verá metros de arcilla o marga homogénea, en los que no hay ni humus, ni rastros de actividad humana, ni basura. Es una tierra limpia y estéril que cubrió los primeros pisos de los edificios con un denso sudario. Nos dicen que es la capa cultural. Pero cualquier arqueólogo sabe que la capa cultural crece a una velocidad de 1 centímetro cada 100 años y se compone de cenizas, huesos, fragmentos y materia orgánica. Y aquí vemos 3, 4 y a veces 10 metros de arcilla pura que cubrió ventanas y puertas. Este fenómeno es llamado por los investigadores alternativos el diluvio de arcilla o mud flood. No es solo una inundación, es la consecuencia del uso de armas geotectónicas o atmosféricas de increíble potencia. Imagine una onda expansiva que convierte el suelo en líquido, levanta millones de toneladas de tierra en el aire y luego descarga esta avalancha de lodo sobre las ciudades. Los edificios resistieron gracias a su fuerza ciclópea, pero quedaron sepultados vivos. Por eso, las entradas al Hermitage o al Museo Politécnico están por debajo del nivel del suelo. No son sótanos, son las antiguas entradas principales para esos mismos gigantes. Nosotros, los habitantes actuales, hemos convertido las ventanas de los segundos pisos en puertas y caminamos sobre los tejados de un mundo enterrado, sin siquiera sospecharlo. Hay otro testigo que guarda silencio, pero su silencio es ensordecedor. Es el bosque. ¿Alguna vez ha paseado por los viejos bosques rusos o europeos? Observe con atención. No encontrará allí árboles de más de 150 o 200 años. La botánica oficial afirma que los robles o pinos pueden vivir cientos de años. Pero entonces, ¿por qué nuestros bosques parecen un crecimiento joven? ¿Dónde están los gigantes centenarios de 3 brazadas que deberían recordar los tiempos de Iván el Terrible? No están. Las fotografías de Siberia de finales del siglo XIX muestran una estepa desnuda. No había bosques. Se quemaron. Todo el planeta ardió en las llamas de esa misma catástrofe que destruyó Tartaria. Solo vemos un bosque joven que comenzó a crecer cuando la atmósfera se limpió del hollín y la ceniza. Y aquí llegamos al clima. Los palacios con ventanas de 4 metros y puertas gigantes fueron diseñados para otro mundo, para un mundo donde no había inviernos severos. En los planos originales de muchos edificios antiguos no hay estufas ni chimeneas. Las chimeneas que vemos ahora son anexos decorativos que no podían calentar tales volúmenes. Y las famosas estufas, como las de Amos, aparecieron mucho más tarde, cuando los nuevos dueños se congelaban en los sacos de piedra capturados. Antes, el clima era subtropical desde el Ecuador hasta el Círculo Polar. Esto lo atestiguan las palmeras en los antiguos grabados de San Petersburgo y la ausencia de ropa de abrigo en las estatuas antiguas. La catástrofe desplazó los polos, cambió la atmósfera y trajo el frío. La gran Tartaria se congeló. Los mamuts,
pastando tranquilamente en los verdes prados de Siberia, se convirtieron instantáneamente en estatuas de hielo con hierba sin digerir en sus estómagos. Fue una congelación instantánea, posible solo con la despresurización de la atmósfera o la caída de una cúpula de hielo. Y ahora lo más terrible. ¿Quién pobló este mundo vacío, frío y cubierto de arcilla? Nosotros. Pero no somos descendientes directos de esos titanes. Somos otra rama biológica. Mire la fisiología humana. Nos duele la espalda por la bipedestación. Nos quemamos al sol sin ropa. No podemos comer carne cruda. Nuestros dientes no caben en la mandíbula. Parecemos una especie criada artificialmente o refugiados de otro planeta que no pudieron adaptarse a las condiciones locales. Quienes organizaron el reinicio limpiaron el territorio de peligrosos gigantes que poseían conocimientos de energía libre y éter, y poblaron el planeta con nosotros, pequeños, débiles, con poca memoria y una vida corta. Precisamente por eso nos convienen esas camas cortas. Los muebles que se trajeron a los palacios en los siglos XVIII y XIX ya estaban hechos según nuestros estándares, según el estándar del humano de servicio. Nos convencieron de que somos la cumbre de la creación, que hemos recorrido un largo camino de evolución. Pero en realidad simplemente nos desembarcaron en un decorado ya hecho, nos dieron tecnologías primitivas, una religión de humildad y una historia falsa. Les somos útiles al sistema como baterías, como recurso biológico para el mantenimiento de la infraestructura superviviente que ni siquiera entendemos. Extraemos mineral, bombeamos petróleo, que quizás es la sangre de la Tierra y no el producto de la descomposición de los dinosaurios, y mantenemos en funcionamiento una máquina gigantesca cuyos verdaderos propósitos nos son ocultados. Recuerde el año sin verano, 1816. En Europa y América nevó en julio, los pájaros se congelaron en pleno vuelo, comenzó una terrible hambruna. Oficialmente nos hablan de la erupción del volcán Tambora, pero los síntomas se parecen más a un invierno nuclear. Fue en esta época, en la primera mitad del siglo XIX, cuando se produjo una extraña explosión demográfica. La población de las ciudades aumentó drásticamente. Aparecieron cientos de miles de personas sin pasado, sin genealogías, que llenaron masivamente las fábricas y factorías. ¿De dónde vinieron, si antes hubo hambruna y frío? Esa fue la nueva partida, la carga de una nueva versión de la humanidad en el servidor Tierra. Vivimos en un mundo post-apocalíptico. Somos hijos de un invierno nuclear y un diluvio de barro. Nuestras camas cortas en palacios enormes son un monumento a nuestra incongruencia con este mundo. Ocupamos un lugar ajeno, y lo sentimos subconscientemente. De ahí esa añoranza por la Edad de Oro, por el paraíso perdido. No es un mito, es una memoria genética de que una vez aquí vivieron dioses y ahora vivimos nosotros. Pero, ¿quién controla este proceso? ¿Quién presiona el botón reset cada varios cientos de años? Y lo más importante, ¿no nos acercamos a otro final? Porque las tecnologías vuelven a alcanzar un nivel peligroso y la población se vuelve demasiado difícil de controlar.